ya podemos empezar con nuestro tiempo de escuchar la palabra de Dios y reflexionar en ella, vernos como un espejo. Y hemos estado haciendo eso, estudiando y leyendo la carta que el apóstol Pablo escribió a Tito, y le hemos puesto por título a esta serie La doctrina y la vida cristiana, porque hemos visto ya en estos días cómo tiene que ver con nuestra iglesia, cómo tiene que ver con nuestro llamado. Vamos a ver ahora también que tiene que ver con la familia de Dios, con la familia, el hogar cristiano, y vamos a ver ¿cómo se llama? La doctrina en relación también al mundo en las próximas semanas, y vamos a terminar este mes viendo cómo la doctrina verdadera de las escrituras centradas en Cristo tienen que motivarnos necesariamente a una vida que actúa. Y estamos haciendo esto estudiando durante este mes de agosto entonces la carta a Tito, una carta que ustedes saben es una de las epístolas pastorales, una epístola, una carta, y pastoral porque al igual que Timoteo, Tito había sido un discípulo del apóstol Pablo y él recibió eh, el privilegio, la bendición y también la responsabilidad de servir en Creta, en la iglesia naciente, con muchas congregaciones en esa isla. Y entonces Pablo escribe esta carta, no solo para mostrar que Tito era una autoridad, sino que también para ayudar y guiar a un joven pastor, un joven administrador de la palabra a cuidar de la iglesia del Señor. Y lo que vamos a ver hoy día tiene que ver un poco con esta pregunta, pero la verdad es que hago esta pregunta para que vayan pensando un poquito al respecto en medio de la lectura y luego la reflexión del pasaje. Mi pregunta es esta: ¿qué características sientes que le hace falta a tu familia para que tú seas un cristiano fiel? ¿Qué características sientes que le hace falta a tu familia para que tú seas un cristiano fiel? ¿Cómo deberían ser cada uno de los demás integrantes de tu familia para que tú seas un cristiano más fiel? ¿Cómo deberían ser cada uno de los demás integrantes de tu familia para que tú seas un cristiano más fiel? Y lo mismo en relación a la iglesia. ¿Qué características sientes que le hace falta a nuestra iglesia para que tú seas un cristiano más fiel? ¿Cómo deberían ser cada uno de los demás integrantes de Iglesia Cristo Rey para que tú seas un cristiano más fiel? Quiero que eso lo tengas presente, lo tengas presente. A medida que ahora leemos el pasaje que vamos a estar viendo. Déjeme un segundo, porque aquí tengo un problema siempre pasa lo mismo con las presentaciones y el menú del control ustedes no lo ven, pero me sale ahí una ventanita con opciones del Zoom y siempre me tapa la lectura. Pero ahí la corrimos. El pasaje de hoy entonces está en Tito, capítulo 2. El capítulo completo, son 15 versículos, así que les invito a que me acompañen en esta lectura. Pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los hombres mayores sean sobrios, serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Asimismo, que las mujeres mayores sean reverentes en conducta, no calumniadoras ni esclavas del mucho vino, maestras de lo bueno, de manera que encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes, a que amen a su marido y a sus hijos, a que sean prudentes y castas, a que sean buenas amas de casa, a que estén sujetas a su propio marido, para que la palabra de Dios no sea desacreditada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Demuestra en tu enseñanza integridad, seriedad y palabra sana e irreprensible, para que el que se nos oponga se avergüence, no teniendo nada malo que decir de ninguno de nosotros. Exhorta a los siervos a que estén sujetos a sus propios amos en todo, que sean complacientes y no respondones, que no defrauden, sino que demuestren toda buena fe,
para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a vivir de una manera prudente, justa y piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la de la gloria del gran Dios y Salvador la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Estas cosas habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Y ese es el texto completo del capítulo 2. Este es el texto completo del capítulo 2. Y cuando pensamos en qué está enseñándonos este pasaje, debemos tener en cuenta esto, que a diferencia de los falsos maestros, Tito debía enseñar a todos en la iglesia a vivir sus vidas conforme a la sana doctrina, de tal forma que afecte completamente su forma de vivir, ya que está enraizada en la obra de Cristo. O sea, la verdadera doctrina se ve en la práctica y está basada en el Evangelio, en el mensaje de Jesús. Y eso es lo que tiene que estar enseñando Tito y es lo que tiene que estar presente en nuestra iglesia. Por eso vamos a ver este mensaje dividido en tres partes. Un mensaje de acuerdo a la sana doctrina, un mensaje de acuerdo a la vida piadosa y un mensaje de acuerdo al Evangelio. Así que los invito a que vayamos a la primera parte de esta primera división, un mensaje de acuerdo a la sana doctrina. Y en realidad este es el versículo 1, que es como el gran enunciado de todo lo que viene después. Pero habla tú lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y para esto, tomé un par de los versículos del mensaje que Francisco nos trajo la semana pasada, para destacar ese gran pero que aparece ahí. Es un pero contundente, que habla de la diferencia entre la enseñanza de los falsos maestros y aquellos que enseñan la verdadera doctrina, la sana doctrina. En este caso, Tito. Cómo Tito estaba llamado a ser diferente. Y estos versículos que tenemos en pantalla, déjeme ahí poner alguien. Ya, se nos rayó la presentación. Cuidado, por favor, no la toquen. Estos versículos que están aquí son parte del capítulo 1, pero nos hablan del contexto, de qué está hablando Pablo a Tito cuando comienza este mensaje, este segundo capítulo. El versículo 10 nos dice, porque hay muchos rebeldes habladores de vanidades y engañadores, especialmente los de la circuncisión, y es porque había un grupo de personas que todavía imponía a los gentiles ciertas prácticas dentro de lo que había sido el judaísmo. Cuando ya había sido claro que el Señor había hecho todas las cosas, digamos, a todas las personas por igual. Está el tema de la visión que Pedro tuvo antes de ir con Cornelio y que el Espíritu Santo bajó también en ellos como gentiles y por lo tanto no había diferencia. La gente que no era judía no pasaba por el rito de la circuncisión, en cortar el prepucio, en el caso de los hombres, para tener una señal de ser parte del pueblo de Dios. Dios llamaba entonces a personas de todas las naciones a que conozcan del Evangelio de Jesucristo, y no era necesario someter la conciencia de esas personas a prácticas antiguas del judaísmo. Nosotros vemos eso. Sin embargo, había un grupo que combatía contra Pablo. El problema es que estas personas además mostraban la hilacha, mostraban ciertas características que no tenían que ver con un verdadero maestro de la sana doctrina. Buscaban ganancias deshonestas, como nos dice el versículo 11, y tenían una conciencia que estaba corrompida. Muchas cosas eran malas. Estaban todo el tiempo cuestionando cosas que la Escritura no cuestiona. Pero por sobre todo el versículo 16, que es justamente el versículo anterior a comenzar el capítulo 2. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son abominables, desobedientes y reprobados para toda buena obra. Y es que
estos maestros y las personas que se oponían al ministerio del Evangelio en la isla de Creta, ellos decían conocer a Dios, confesaban a Dios, tenían digamos, una confesión de fe, pero con su actitud, con su forma de vivir, negaban todo lo que declaraban creer, lo negaban. Y miren el contraste, porque si el versículo 16 del capítulo 1 al final nos está hablando de práctica, el versículo 1 del capítulo 2 nos habla sobre sana doctrina. Pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Qué curioso, qué curioso. El mensaje tiene que ser el de la sana doctrina. Y yo creo que los dos grupos deben haber estado de acuerdo. Sí, hay que decir lo que es la sana doctrina. Pero sin embargo, lo que ellos creían era la sana doctrina no se condecía con el verdadero mensaje del Señor. Y además de eso, sus corazones corruptos demostraban que su fe era falsa. Sin embargo, a pesar de que se habla de práctica, el versículo 1 nos está hablando de enseñanza. Y es porque nosotros no podemos separar la sana doctrina, la enseñanza correcta de lo que está en las Escrituras acerca de Dios, de la creación, del hombre, de la historia, con centralidad en el mensaje de Jesucristo, sin una práctica de vida piadosa cristiana. Eso es inseparable, inseparable. Entonces, no basta con decir conocer a Dios, sino que es necesario que esa fe genuina en Cristo se vea reflejada en una vida piadosa. Por eso es que la verdadera enseñanza de la sana doctrina está ligada, obviamente, a vivir para Dios, a vivir en obediencia a sus preceptos, a vivir en amor con los demás. Y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte. Y ya les cuento que este mensaje está dividido en tres. Vamos a hablar sobre cómo el mensaje está de acuerdo a la sana doctrina. También vamos a ver cómo eso está relacionado a una vida piadosa, pero también vamos a ver, y en eso vamos a poner el foco, es cómo está en relación a el mensaje central del Evangelio. Así que esta segunda parte, que es bien extensa y toma varios versículos del capítulo, va desde el versículo 2 hasta el versículo 10, la vamos a pasar así, resumidamente. Ustedes pueden estar con sus Biblias abiertas, hemos acabado de hacer la lectura, y pueden ir corroborando las cosas que aparecen aquí y viendo que ya que la buena doctrina, la sana doctrina, la doctrina bíblica que está basada en Jesucristo, ¿cómo se llama? Es enseñada, la iglesia va a vivir de esa forma, conociéndola, viviéndola, anhelándola y compartiéndola para todas partes. Y miren que todos, aquí no se escapa nadie, todos dentro de los grupos ¿cómo se llama? Presentes naturalmente en la iglesia y en la familia, todos están aquí mencionados. Se habla sobre los hombres mayores, las mujeres mayores, hombres y mujeres jóvenes, y también aquellos que están en servicio. Y esto tiene que ver con el hogar cristiano. Esto tiene que ver con el hogar cristiano. Y es porque en ese tiempo, una casa coincidía más o menos con estas condiciones. Había gente que estaba en servidumbre en las casas, o, ¿cómo se llama? Había un padre de familia con su esposa, y había más gente dentro de la familia viviendo, ¿no? Era algo contundente. Y lo importante era que por la práctica de la vida en el hogar, no se hablara mal del mensaje del Evangelio. Tienen que pensar que en este tiempo la iglesia cristiana está comenzando, es incipiente. Las religiones más numerosas eran religiones politeístas, y miraban con mucho como recelo estas religiones pequeñas que venían como del Medio Oriente. En el Imperio Romano había una forma de vivir,
pero el cristianismo estaba mostrando otra cosmovisión. Entonces, la forma en que se vive dentro del hogar cristiano, la forma también en que vivimos como familia de Dios, va a revelar realmente una fe verdadera, conforme a la sana doctrina. Y miren las cosas que le dice a un hombre mayor. En el versículo 2 se nos muestra que Pablo anima y ordena a Tito a que él se preocupe de enseñarle a los hombres mayores a vivir de esta manera, que ellos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la perseverancia. Y es interesante porque si uno piensa en un hombre mayor, y aquí la palabra es presbítero, y tú podrías decir, entonces le está diciendo solamente al liderazgo de la iglesia. Pero no, porque luego cuando se habla de las mujeres mayores, entendemos por contexto que menciona presbíteras, y luego habla de hombres jóvenes y mujeres jóvenes. Por lo tanto, claramente está hablando de una edad en particular, hombres mayores. Que en otra parte, por ejemplo, Timoteo está llamado a corregir con cuidado, no como un hombre joven, con mucho respeto, pero no por eso dejar de anunciarles cómo ellos están llamados a vivir. Y los hombres mayores debían ser sobrios, serios y prudentes. Estas tres características nos hablan sobre el carácter del hombre. Y muchas veces nosotros no vemos eso en las personas de edad. Llegan a una edad donde su corazón está amargado, donde lejos de ser, como se llama, hombres pacientes, son impacientes, no refrenan su lengua, no muestran seriedad en sus compromisos. Esta imagen de un hombre mayor es un hombre al cual tú y yo quisiéramos escuchar. Tú y yo quisiéramos recibir consejo, oír sus historias, aprender de él. Alguien que ha caminado con el Señor, alguien que ha aprendido tal vez con el dolor de la rudeza de la vida, pero ha estado fiel al Señor. También vemos que son hombres sanos en fe, en amor y en perseverancia. Y qué importante eso. Un hombre que tiene una fe saludable va a estar movido a amar y a perseverar en esa fe y en ese amor. Es un hombre que no se da por vencido orando por los demás, en que no tira la toalla con las generaciones que siguen. No, esta generación es un desastre. Así es la gente de hoy. Porque él ha caminado toda su vida con el Señor, ha vivido de la gracia y sabe que viviendo en la fe, en el amor, por la gracia del Señor, él ha llegado a donde está. No ha sido por sus propios méritos y el Señor ha hecho todo en su vida. Un hombre así es un hombre que guía su hogar, que cuida de su hogar. Es un jefe de familia, tal vez ahora ya un abuelo, que se preocupa de caminar bien con sus nietos, de guiarlos en el amor del Señor. Miren por otra parte a las mujeres mayores, que aquí sale como presbíteras. En el versículo 3 nos dice que son reverentes en conducta, no calumniadoras, no esclavas del mucho vino, maestras de lo bueno. Estas cuatro características nos pueden sonar un poquito extrañas tal vez. Pero, curiosamente, incluso, como tal vez pasa en nuestro tiempo, que de repente se hace chistes sobre, lo voy a decir literalmente, por favor, nadie se sienta ofendido porque no estoy pensando en nadie. Pero cuando dicen, por ejemplo, no, esa vieja chismosa, o la que se asoma por la ventana y está viendo todo lo que pasa, esas cosas que de repente están ahí en el colectivo, eso también estaba en esa época. ¿Cómo se llama? Las historias del tiempo en el mundo griego, las comedias que había, hacían alusión a mujeres mayores así, que andaban deseando a hombres jóvenes
que hablaban cosas que no se decían, no se condecían con la verdad, y que abusaban del vino. Estas tres características que aparecen aquí como presentes en esta idea como colectiva de una mujer, aquí son respondidas. Una mujer madura en años en el Señor es una mujer que tiene una conducta reverente. Y hay un ámbito aquí en que tiene que ver con su amor y devoción de alguna manera en amor a su esposo, no buscando otros hombres, no anhelando otras situaciones, otros hombres, sino que hacia su esposo. Pero también conducta nos habla de una actitud donde tú ves una mujer que sabe comportarse. Curioso es el no calumniadoras, porque el no calumniadoras, y aquí yo no quiero que usen esto para chistes, pero la palabra que aparece aquí es diablas, una cosa así. Porque es la idea de alguien que está engañando, de que no está acorde a la verdad. Entonces, sí, es como que no sean, como, no falten a la verdad con su manera de ser, pero esta palabra diablo a nosotros nos puede resonar muy fuerte, muy fuerte. Entonces, ven, su carácter es un carácter de reverencia al Señor, a su familia. También ellas tienen un compromiso con la verdad. Y su práctica de vida tiene que ver con hacer las cosas bien. No son mujeres dadas a vicios. Y esto es algo que obviamente no pasa solo con las mujeres. Y que normalmente nosotros tendríamos la tendencia de decir, no, es algo que pasa más en hombres, pero no. Tanto hombres como mujeres, cuando no son sobrios, cuando no son reverentes en su conducta, tienden hacia los vicios, tienden hacia los vicios. Sin embargo, aquí las mujeres están llamadas a ser maestras de lo bueno. Para que alguien sea considerado maestro de lo bueno, tiene que ser alguien que no solo sepa cómo comportarse, sino que lo viva, salga hasta por sus poros. Y que se note que ama lo que está haciendo, que ama la verdad, que ama la bondad, que ama a su familia. Y que ama poder compartir de todo esto que tiene que ver con el carácter de una mujer cristiana. Maestras de lo bueno. ¿Por qué? Porque también en el versículo 4 se nos muestra que la mujer madura, cristiana madura, en años, caminando con el Señor, está llamada a encaminar en la prudencia a las mujeres jóvenes. Y si ellas son reverentes en su conducta, también deben ser reverentes en su enseñanza de esto. Mujeres mayores, cuando les enseñan a mujeres más jóvenes o cuando les des consejos a mujeres más jóvenes, cuiden de lo que están diciéndoles. No les enseñen la manera de sobrevivir en un mundo machista, en un mundo donde la mujer necesita a codazos abrirse camino. Enséñenle a vivir para el Señor. Enséñenles muéstrenles con su vida cómo es caminar en el Señor y cómo es de gratificante, cómo trae paz verdadera. Considerar que todas las mujeres cristianas tienen a un hombre que es el hombre perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, y no solamente la obediencia de las mujeres, sino que la nuestra también, de todos, hacia Él. Es lo que trae paz y en que nos podemos caminar en una vida de prudencia. Y si hasta aquí hemos hablado de las personas de más edad de la casa, del hogar cristiano, también se nos habla de los más jóvenes. Y aquí hay una inversión, partió como hombre-mujer, aquí va a las mujeres. ¿Por qué? Porque enseguida que les dice a las mujeres mayores cómo deben comportarse, en los versículos 4 y 5 muestra cómo es que tienen que ser ejemplo en estas cosas a las mujeres jóvenes. Y aquí esto tiene que ver con un carácter reverente. Amen a su marido y a sus hijos. Sean prudentes y castas. Sean buenas amas de casa. Estén sujetas a su propio marido. Una mujer, como podrías pensar en Proverbios 31, o una mujer que es profundamente de Cristo, que entiende que su matrimonio es un reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia,
que entiende que su matrimonio es para gloria de Dios, que entiende que no tiene un marido perfecto. Ella tampoco es perfecta. Sus hijos no son perfectos. Pero sin embargo, por la gracia del Señor, ellos pueden vivir en sujeción unos a los otros por temor a Cristo, como nos dice Efesios 5. Pero la actitud de una mujer joven tiene este propósito, que la palabra de Dios no sea desacreditada. Y si hay algo cultural de ese tiempo, es que cuando en un hogar la mujer no estaba en sujeción al hombre, eso hablaba mal de la mujer, eso hablaba mal del hombre, eso hablaba mal de toda la casa. Yo no digo que eso no pase ahora, sin embargo, a la sociedad poco le preocupa, ¿cómo se llama?, cómo esté en orden una familia. Pero si nosotros confesamos que la fe cristiana tiene que ver con amor y relaciones ¿cómo se llama?, basadas en la verdad, de unión, inseparables en Cristo, nosotros tenemos que tener en consideración esto. Mujeres jóvenes, vivan en sujeción a sus maridos. Amen a sus maridos, amen a sus hijos. Si se fijan aquí, yo sé que la mayoría tiene tendencia a pensar en sus cachorritos, pensar en sus niñitos, pensar en sus pollitos. Pero aquí, quien más es destacado es el marido. Es el marido. Sus hijos no necesitan que la mamá esté para ellos, ¿cómo se llama?, en toda condición. Sus hijos necesitan un ejemplo de un hogar cristiano. Sus hijos necesitan ver el amor de Cristo y la iglesia en la relación entre ustedes, marido y mujer. Sus hijos necesitan aprender obediencia. Sus hijos necesitan cuidado de esa manera. Así que, si ustedes, mujeres jóvenes, se desvíen por sus niños, pongan atención. Pongan atención. Cuiden de su matrimonio, cuiden de su relación con su esposo. Porque eso hace de tanto más provecho para sus hijos que tener una mamá que hace todo por ellos. Hace todo por ellos. Luego, esto repercute, entonces, en que la palabra de Dios no sea desacreditada. Cuando vemos un hogar donde esposo y esposa, marido y mujer, están amándose el uno al otro, comprometidos en amor con la palabra del Señor, animando a sus hijos a volver en arrepentimiento, a gozarse en la suficiencia de la obra de Cristo, a vivir en amor hacia el prójimo, la palabra de Dios no puede ser desacreditada. Y eso lo vemos también en los hombres jóvenes. Y en nuestra congregación hay muchos hombres jóvenes. Amigos, esto es importante. Están llamados a andar en prudencia. El joven es casi que por naturaleza imprudente, porque en vez de confiar con sabiduría en el control de Dios sobre sus vidas, tiene la tendencia a confiar en sus propias fuerzas, en su propio criterio. Y un hombre que crece así se transforma en un hombre que en el futuro, como hombre mayor, no es prudente, no es sabio, está amargado, etc. Un hombre joven está sembrando para su vida en el futuro, para su familia. ¿Y cómo debe ser? Prudente, andar en buenas obras. Muchos de los hombres jóvenes tienen más tiempo que cualquier otro para poder andar en buenas obras, para que abunden buenas obras, buenas actitudes de servicio a otros, para que puedan amar a los más necesitados, amar a los tal vez mayores de la congregación, servirlos, escucharlos, andar en buenas obras. Dentro de la familia, los hombres jóvenes están llamados a servir. El hombre tiene por vocación el servicio. Sea mayor, sea un niño, sea un joven, sea un adulto mayor. El hombre tiene por vocación el servicio.
Y eso es lo que Tito estaba llamado a hacer como ejemplo. Y que en su enseñanza se viera una integridad, tanto en el mensaje como en su práctica. Integridad, seriedad y una palabra sana e irreprensible. Que no fuera como los falsos maestros, que lo podías apuntar con el dedo y decir, pero tú estás hablando de una manera, pero tú vives de otra. Y amigos, eso es sumamente difícil. Porque todos no vivimos conforme al llamado y nuestra vocación, tan perfecta. Solo tenemos uno que es perfecto, que vivió tal cual el Padre lo llamó a vivir. Pero es importante que los hombres jóvenes vivan de esta manera. Es importante que aquellos que están en liderazgo puedan mostrarse como ejemplo. ¿Con qué propósito? Que nadie se oponga al mensaje del Evangelio. Que no se pueda levantar nadie para, ¿cómo se llama? Para hablar mal de la iglesia, la santa iglesia del Señor, por la cual Cristo derramó su sangre. Hombres jóvenes, el llamado a ustedes es grande. Pero también nos habla de otra relación que dentro de los hogares en ese tiempo. Ahora nosotros no tenemos de esta misma forma, y normalmente nosotros consideramos el tema de la esclavitud llevado a tal vez el trabajo, o alguien que, ¿cómo se llama?, desarrolle ciertas labores dentro de un hogar o de una casa. Pero pensando en cómo debía vivir un esclavo, pensemos cómo es que nosotros tenemos que vivir en nuestro sentido como de servicio a la comunidad. Ya sea en trabajo o ya sea en alguna otra cosa que participemos, ONG o algún tipo de servicio voluntario. ¿Cómo es que debería ser? En los versículos 9 y 10 nos habla sobre los esclavos. La mayoría de las personas que vivían, ¿cómo se llama?, de esclavos en casas, solían tener una relación especial. No eran como el esclavo que trabajaba en el campo, que trabajaba, ¿cómo se llama?, en una galera o alguna cosa así. Era una relación muy familiar, cercana. Entonces, en ese tiempo era común, o por lo menos existía, esta idea de que los esclavos eran prepotentes, los esclavos se paraban de frente a sus amos y no obedecían, porque eran parte de la familia, formaban parte, y había una relación más allá que estricta obediencia. Pero, a pesar de que tal vez eso era como un prejuicio, seguro que no todos eran así y que algunos amos se hacían obedecer, el llamado para los esclavos que eran cristianos era vivir de una manera distinta, como dice Efesios, no considerando que ellos tienen solo un Señor, sino que todo el mundo tiene a un solo Señor en los cielos, a quien merecen obedecer, a quien deben obedecer. Perdón. ¿Y cómo es que debía vivir? Debía estar sujetos a sus amos en todos, ser complacientes, o sea, mostrar voluntad por hacer cosas agradables para estos amos, no responderles y cumplir, no defraudar, perdón. Por lo tanto, demostrando toda buena fe. Esa relación, no defraudar con demostrar buena fe, se muestran como lo contrario. Actuar de buena fe, con buena fe, es no defraudar, No va a haber robos, no va a haber engaños, sino que actuar con la verdad. Y me encanta lo que dice aquí. Y yo creo que esto es algo que deberíamos aplicar considerando nuestro rol de servicio y trabajo que tenemos a diario. Es que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. En todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Han pensado en una obra maestra? En un cuadro, la obra del pintor que más les guste. Piensen en esa, o la que conozcan, que a ustedes les parezca sublime, preciosa, etc. Imagínense que les llaman a hacerle el marco a esa obra. Ustedes tienen que hacerle el marco a esa obra, que ya a ustedes les parece alucinante, preciosa, hermosa. ¿Qué harían?
lo más probable es que nosotros digamos, oye, es que nos queda grande esta tarea, no podríamos. Mira, ¿quién soy yo para poder hacer algo así? Y aquí se nos está mostrando algo muy similar. Tenemos la mayor obra de arte que ha existido. Digamos, obra, trabajo, que fue por nuestra salvación, la obra de Cristo, nuestro Salvador. Su perfecta enseñanza en las Escrituras para nosotros. Y miren, nuestra práctica, nuestra forma de vivir está llamada a adornar. Y la palabra ahí es como parecida a como cosmético. O sea, la idea efectivamente de hermosear. Hermosear. ¿Se puede hermosear? Bueno, la Biblia nos dice, por último, que nuestra práctica de fe tiene que ser coherente con nuestra fe, nuestra declaración. Y si las películas no son siempre lineales, como que la historia parte en el pasado y va hacia el frente, aquí pasa algo parecido en este pasaje. Estamos ya en el versículo 10, vamos a pasar al versículo 11, y debemos recordar que de repente hay estas cosas en las películas. Tú vas viendo acciones que van pasando, hay alguien escapando, por ejemplo, está con cara asustado, y se para detrás de un muro, respira, y de repente aparece un mensaje en pantalla y dice 3 días antes, 4 días antes, en tal lugar. Y tú dices, ahora se me va a explicar por qué es que esta persona está escapando. Y es parecido a lo que pasa aquí. Ahora se nos va a explicar cuál es la razón por la cual debemos enseñar conforme a la sana doctrina y vivir conforme a la sana doctrina. Esto que viene ahora, en los versículos 11 al 15, nos va a mostrar el corazón de nuestra fe y de nuestra práctica. Porque vamos a ver que nuestro mensaje y nuestra vida tienen que estar conforme a el mensaje del Evangelio. El versículo 11 dice, porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Y es que esto es una tremenda noticia. La gracia de Dios se ha manifestado. Se ha mostrado como salvadora de Dios hacia el hombre y a todos los hombres. El mensaje del Evangelio llama a arrepentimiento a todas las personas, a que todo el mundo reconozca su necesidad de Dios, a que todo el mundo doble sus rodillas ante la soberanía, al reinado de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido manifestado en Cristo Jesús a todo el mundo, a todos los hombres. No está diciendo aquí este versículo que todo el mundo se va a salvar, no está diciendo que todo el mundo es parte de la iglesia o de la familia de Dios, pero está diciendo el mensaje está proclamado ahí, en Cristo Jesús. Cristo Jesús, la revelación de la obra salvadora de Dios, de su gracia hacia nosotros. Pero ¿cómo es que se ha revelado? ¿Qué es lo que hace esta gracia salvadora? Nos enseña. Nos enseña, ¿qué cosas? Nos enseña 3 cosas. Nos enseña a vivir, nos enseña a renunciar y nos enseña a aguardar. Lo primero es que nos enseña a vivir. Qué bueno, porque habíamos estado hablando sobre la vida. La gracia del Señor nos enseña a vivir. ¿De qué manera deberíamos vivir según el versículo 12? Menciona 3 cosas. Vivir prudentemente, justamente y piadosamente. Una manera prudente tiene que ver con alguien que actúa en justicia en él, en su conducta referente a él. No es dado a los excesos, no es dado a los vicios, es honesto, tiene que ver con una justicia interna. Actuar justamente tiene que ver con relación a los demás, y piedad tiene que ver con Dios. La manera en que nos enseñan a vivir, que la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús nos enseña a vivir, es de una manera que en mí mismo, en sociedad y en relación a Dios, voy a vivir de una manera que le agrada a Él. Es interesante que esto es para la edad presente, es para ahora, porque la expectativa, y es una buena expectativa, es que nosotros pensemos que debemos comportarnos así aquí y ahora. Hay mucha gente ahí, afuera, que piensa que, bueno, ahora no es el momento, estoy muy ocupado,
no puedo, sí, escuché el mensaje de Cristo, pero este no es el momento para mí en mi vida. O estoy full con el trabajo, o estoy full con mis estudios y pensando en otra cosa, no tengo tiempo para preocuparme de Jesús, o Él también está igual de ocupado que yo. Pero aquí la expectativa es que, ya que se ha manifestado la salvación de la gracia de Dios en Jesucristo, nosotros hoy vivamos de esta manera. Pero también no solo nos enseña a vivir, nos enseña a renunciar. Nos enseña a renunciar. Y eso es algo especial. Yo puedo decirles, el mensaje de Cristo te enseña a renunciar. Y si hay algo que está como mal visto en este tiempo es renunciar. No, tú tienes que seguir con tu visión, tú tienes que seguir con aquellas cosas que tú haces, no despie atrás, no te arrepientas de las cosas que haces. Todo tiene un contexto, está todo bien, vamos para adelante. Pero, a diferencia de eso, la verdadera fe cristiana, la fe que tiene que ver con la sana doctrina, la fe que tiene que ver con la obra de Jesucristo, nos llama a renunciar. El cristiano es alguien que pondera, considera lo que está haciendo y renuncia. ¿A qué nos llama a renunciar? Nos llama a renunciar a la impiedad y a las pasiones mundanas, a una forma de vivir que no agrada a Dios, a una forma que tiene que ver más con quién éramos en el pasado que con quién somos ahora. En la liturgia estuvimos viendo el capítulo 3 de Colosenses. Y en los versículos 5 al 11 nos menciona que hay que dejar de vivir como quienes no somos. Versículo 6 en particular nos menciona que por vivir de esta manera, muchas otras personas están en juicio frente a Dios. Pero nosotros, que hemos recibido de la gracia del Señor, que hemos creído en Él, debemos dejar nuestra manera antigua de vivir. Quitarnos el nombre viejo y revestirnos del nuevo, que va a transformándose constantemente para ser como aquel que, lo formó. La obra de Cristo se va consumando en nosotros, pero nosotros estamos llamados a vivir de una manera prudente, pero también a renunciar. Yo sé que eso no es muy bonito, como renuncio. Sí, hay belleza en renunciar, porque lo que hizo Cristo por nosotros fue renunciar. Renunció, digamos, a estar en su trono y vino a morir por nosotros. Y nosotros estamos llamados a renunciar, a morir de igual forma, a nuestra vida antigua, porque nos hemos levantado a una nueva vida junto con Él. Pero también se nos llama a aguardar. ¿Qué cosa es lo que aguardamos? Aguardamos la esperanza bienaventurada. Y es una expresión tan bonita. Una esperanza bendita, una esperanza bienaventurada, llena de gozo, deseable, perfecta. Esa es la esperanza. La gente no tiene esperanza. Pablo nos dice eso en Efesios 2, cuando está hablando de cómo vivía la gente gentil antes de recibir a Cristo, quien es nuestra paz. Y aquí se nos dice que la esperanza cristiana es bendita, bienaventurada. Y aquí te puede sonar a todos los salmos o las palabras o las bienaventuranzas de Cristo en el Sermón del Monte. Bienaventurado es un estado de paz y de bendición en el Señor. La esperanza en la que vivimos nosotros actualmente es así. Es así. Es una esperanza bienaventurada. Lejos y diferente a lo que podría ser una esperanza de alguien más que no es cristiano. No confundamos esperanza con expectativas del futuro. Las expectativas del futuro podrían ser falsas. Podrían crear una esperanza que avergüenza. Una esperanza que finalmente se muestra como falsa. Pero la esperanza cristiana está basada en la obra perfecta de Jesucristo. Por lo tanto, es una esperanza bienaventurada. ¿Y qué es esta esperanza?
esta esperanza es realmente estar aguardando que Cristo va a ser manifestado. Me encanta este versículo 13 porque es una tremenda declaración sobre la deidad de nuestro Señor Jesús. Cristo es nuestro gran Dios y Salvador. Cristo es nuestro gran Dios y Salvador. Y Él se manifestará en el futuro. Entonces, vivimos porque Dios manifestó su gracia en Jesús, esa gracia salvadora que salía en el versículo 11, y vivimos aguardando su futura manifestación. Esos dos extremos son los que esperamos. Es como si fuéramos niños desde nuestra óptica, desde nuestra perspectiva, ¿ya? Como niños que estamos aprendiendo a caminar. Entonces, nuestra mamá nos toma, ya nos para, y estamos ahí con nuestros zapatitos que estamos aprendiendo a usar, y vamos paso a paso, de a poco, avanzando, y al frente nuestro está nuestro papá, que nos abre los brazos, grandes, ven hijo mío, los brazos bien abiertos, y entonces como niños estamos alegres, no queremos pensar en nada más, lo único que queremos es por fin, caminando, llegar a los brazos del papá, y abrazarlo, y alegrarnos, y que todos digan, bien, lo lograste, caminaste. No queremos caernos ni a la izquierda, ni queremos caernos a la derecha. Desde nuestra óptica, así es la vida cristiana. Esta imagen del papá y la mamá sería la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Nosotros nos ponemos en pie, vivimos, nacemos una nueva vida, porque Cristo murió por nuestros pecados, porque Él resucitó, venció a la muerte. Y nos levantamos y caminamos sin mirar atrás, sin fluctuar, pensando en que el Señor nos sostiene, en que Él nos va a llevar hacia su meta, hacia el día glorioso en que Él vuelva. Ese día de la manifestación de nuestro Señor, que todo ojo lo verá y toda rodilla se doblará. Ese día es nuestro anhelo. Nada más nos emboba, nada más nos distrae. Queremos mirarlo a Él, a nadie más. No queremos desviarnos ni a izquierda ni a derecha. No queremos que las cosas de este mundo nos enreden. No queremos anhelar nada más. Ni un éxito profesional, ni, récords, ni nada que uno pueda ver incluso como algo deseable y bueno, puede distraernos de esto. Este es el foco del cristiano. Anhela que llegue ese día precioso de Cristo. Porque la verdad, amigos, la base de cómo vivimos está aquí. Es el mensaje de la obra de Cristo. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Cómo es este pueblo? Es celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Cristo lo hizo. Él nos redimió. Él nos purificó. Él nos está guiando. Por esta verdad de la obra de Cristo, por el ministerio de Él, por el mensaje del Evangelio, es que la iglesia se levanta o la iglesia se cae. Una iglesia puede caminar firme en anunciar el Evangelio, firme en la voluntad del Señor, o puede perderse en el lodo del humanismo, del pragmatismo, de lo que sea, lejos de aquello para el cual existe y vive. Por esto se levanta o se cae una iglesia. Por esto se levanta o se cae una familia. El Evangelio en el centro, como nuestra primera prioridad, como nuestra alegría, como nuestro consuelo, como nuestra esperanza. Y la pregunta es si tú estás haciendo esto, o si hay algún otro mensaje, alguna otra motivación para que tú vivas en el día de hoy. Y debes pensar en tu corazón, analizar, no puedes dejarlo para mañana, es hoy, pensar, meditar, ¿qué es realmente lo que está motivando tu forma de vivir? Si no conoces de Cristo, estás en un camino sin esperanza. Estás en enemistad con Dios. Pero la buena noticia es que Cristo te llama al arrepentimiento, que Él hizo todo para perdonar tus pecados. Y es solo rendir tu vida a Él y vivir para Él. Y conocerás una vida en la que las dificultades de este mundo no
son el fin de que vas a encontrar una vida con propósito para vivir y una donde los brazos de Cristo te esperan. Y si conoces a Cristo, deja de jugar, deja de vivir de una manera que no le agrada, deja de pensar que la gracia sobreabunda y que puedes seguir caminando en pecado. Míralo a Él, gózate en Él. No te preocupes, el Señor te perdona. El trono de la gracia está abierto para ti, para que vayas y te enfrentes con Él y le pidas perdón y le pidas que te ayude, que te muestre su gracia, que te siga enseñando a cómo vivir como hombre mayor, como hombre joven, como mujer mayor, como mujer joven, como parte de una familia de Dios. ¿Se acuerdan que yo les hice una pregunta al principio? Bueno, era una pregunta tramposa. ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué necesita la familia para que tú seas un mejor cristiano? ¿Qué les falta? Y claro, uno puede pensar en muchas cosas que le falta a las iglesias o a nuestras familias, o cómo nos gustaría que fuera el resto. Pero no nos falta nada sustancial. Lo único que necesitamos para que podamos ser fieles al Señor es gozarnos en la obra de Jesucristo, el mensaje del Evangelio, de principio a fin, en nuestras vidas. Así que recordemos esto, nuestro llamado como iglesia, como familia del Señor, es que el mensaje de Cristo esté presente de principio a fin. Esa sea la razón por la cual hacemos todo en esta vida. La iglesia nace por su muerte y su resurrección y vive esperando su regreso. Los invito a que oremos. Señor, te damos gracias por la tremenda obra de Cristo, porque en Él nosotros tenemos todo lo que necesitamos para vivir. Gracias, Señor, porque este es el mensaje por el cual debemos vivir, el mensaje que tiene que ser anunciado, debe ser exhortado, corregido, Señor, para que sea parte de la vida de nuestras familias y nuestras iglesias. Ayúdanos, Señor, a nosotros como individualmente, a pensar en esto, a pedirte perdón, a cambiar, Señor. Necesitamos la acción de tu Espíritu Santo para vivir en Cristo, para tener de su gozo. Pero ayúdanos también a servir a otros, de tal manera que podamos ser ejemplos para nuestros pares, ejemplos para los más jóvenes, ejemplos para los que están comenzando a caminar en Cristo, de tal manera que nosotros con nuestra conducta tengamos este privilegio enorme de poder adornar la perfecta doctrina y la sana doctrina del Señor, el Evangelio de Jesús, nuestro Salvador, que se dio en sacrificio por nosotros, que nos redimió y nos llamó a vivir de manera santa, anhelar, caminar en sus caminos, vivir para Él. Te pido esto, Señor. Bendícenos como Iglesia Cristo Rey, bendice a todo el que esté escuchando esto, para que podamos vivir como iglesia cristiana, declarando el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.